Me presento, mi nombre es Federico León, de Asistencia Técnica, de Vega Argentina. Les hablo de San Francisco, Córdoba. En este curso nos va a estar acompañando el señor Lucas Benítez, de Marketing, en la organización del evento. El ingeniero Alberto Díaz, de la UTN, de la Universidad Regional San Francisco. Como les decía, es una continuidad de esta charla a lo que veníamos haciendo el año pasado, que son charlas de mantenimiento de motores eléctricos, dar un poquito algo más de práctica. Las charlas anteriores o el curso anterior fue más general. La idea es ahora hablar un poquito de lo que es megado de motor eléctrico, que hace la vida útil del motor. Y también vamos a hablar de resistencia, de medición de resistencia. Un poco la presentación que hacía recién, acá están nuestros datos, mi nombre completo, el del ingeniero Alberto Díaz también de la UTN. Y bueno, los dos correos electrónicos para que bueno, cualquier contacto que quieran hacer con nosotros están disponibles en nuestros mails, ¿no? Las charlas anteriores, los webinars que hemos dado, están disponibles en nuestro sitio de YouTube, de Vega Argentina. Son un poquito más genéricos, más completos. Y ahora va a ser más específico en cuanto a lo que hace a la medición, a mediciones que son las dos mediciones que nosotros consideramos más importantes o básicas a la hora de hacer mantenimiento de motores eléctricos. Siempre hablando de las líneas de motores, las más conocidas, las que nosotros consideramos estándares. BEC tiene una amplia línea de productos en lo que hace al motor eléctrico. El motor estándar es la línea W22, el motor industrial actual, ¿no? El IE1, que es el de eficiencia estándar, por ejemplo, y el IE3, que son ambos motores están en stock acá en Vega Argentina. El IE3 sería el de alta eficiencia. También tenemos líneas de motores a prueba de explosión, y la anterior línea de motores W21 son el tipo de motores que se ven en la industria habitualmente. El manual de consulta, el manual de mantenimiento general de motores eléctricos, que está disponible en internet, ahí les dejo la dirección para acceder. Es el manual básico que estamos usando para mantenimiento de motores. Y ya entrando, bueno, el catálogo se presentaba en las charlas anteriores, por eso, bueno, cualquier duda que tengan también pueden acceder a las charlas anteriores. Y vamos nuevamente a la chapa del motor eléctrico, siempre algo que hacemos referencia, ¿no? La chapa del motor eléctrico tiene una fecha de fabricación y un número de serie, que son de 10 dígitos los motores actuales, donde con esta información y haciendo alguna consulta a fábrica, podemos acceder a todos los datos originales del motor, ¿no? Serían, por ejemplo, si ustedes pueden pedir un dato de bobinado, la red de asistencia técnica, que después la vamos a mencionar. Cuando nos consulta, nosotros a través del número de serie le podemos conseguir hoja de datos, si este motor tiene o no algún ensayo en Brasil o en fábrica, y también los datos originales de bobinado. ¿Por qué menciono los datos originales de bobinado? Porque bueno, justamente es como en este curso o esta charla se va a estar hablando de megado y también se va a estar hablando de medición de resistencia eléctrica. Por ejemplo, el tema de la medición de resistencia eléctrica es un dato que aparece en el dato de bobinado original del motor. Acá vemos, por ejemplo, la conexión del motor, ¿no? Este es un motor de 180 HP, un carcasa 315, donde su conexión triángulo se conecta en 380 voltios, que sería con las tres chapitas en forma verticales. Recuerden esta conexión, que va a ser la conexión base de las mediciones que vamos a hacer, ¿no? Un motor, ya le digo, 380-660, que lo vamos a conectar en triángulo, o sea, 380 voltios. Otros datos característicos que aparecen en la chapa, bueno, como el amperaje, ¿no? El consumo, o las RPM. Algo muy importante a la hora de hacer algún tipo, por ejemplo, de megado, que después lo va a estar explicando el ingeniero Díaz, es tener en cuenta que el motor esté en buenas condiciones a la hora de hacer un megado, por lo menos saber que si tenía resistencia calefactora, esta en los momentos de parada del motor debería estar conectada, ¿no? Esta resistencia calefactora se sabe colocar cuando los motores están instalados en ambientes muy húmedos, entonces, o muy fríos. Entonces, mientras el motor está desenergizado, que puede llegar a condensar humedad, la idea es que la resistencia calefactora esté conectada para retirar la humedad, ¿no? del motor. Entonces, la idea es que a la hora de hacer un megado, principalmente, donde después va a explicar él, que se inyectan 500 voltios de continua, ¿no? Y hasta 1000 voltios se pueden llegar a inyectar. El motor, sepamos que está, por lo menos las precauciones básicas a la hora de hacer un megado. Que si tenía resistencia calefactora se haya conectado en los momentos de parada,
Y también tener en cuenta que hay un orificio, de drenaje, un taponcito de drenaje que tienen los motores, que siempre es importante abrirlos antes del megado, porque bueno, si tiene líquido en el interior, sabemos que se va a retirar por este orificio. Acá comentar un poquito el vínculo que existe entre BEC, ¿no? entre WEC y la universidad local. Tenemos dos tipos de convenio, uno que es de cooperación de investigación y desarrollo, y otro que es un convenio o contrato de prestación de servicio, donde la universidad, a través de un laboratorio, de un banco de ensayos que hay aquí en nuestro predio, ellos brindan actividades en forma independiente y nos brindan servicio tanto a nosotros como a terceros. Para explicar un poquito lo que hace el mantenimiento del motor en lo que son ensayos eléctricos, vamos a estar hablando de estas dos mediciones básicas, que son la medición de resistencia eléctrica. El ingeniero Alberto Díaz va a estar desarrollando todo lo que era el megado en sí del motor eléctrico en detalle, ¿no? Que se sabe hacer una medición única, que es la más básica de megado, el índice de absorción, que es una relación con respecto al megado que se hace a los 30 segundos y a los 60 segundos, y el índice de polarización, que se hace una relación de al minuto y a los 10 minutos. La medición de resistencias, que por ahí no es tan común en campo, este tipo de medición por ahí es más común en lo que es laboratorio, o lo que hace también a la fábrica, ¿no? o el taller. Cuando se fabrican las bobinas, por ejemplo en los talleres, es muy importante hacer este tipo de mediciones, para ver que las tres bobinas hayan quedado fabricadas exactamente iguales o lo más parecidas posible, ¿no? Y en el copiar por ahí del motor, más allá de que los talleres oficiales que trabajan con BEC, ellos tienen acceso a los datos de bobinado originales, muchas veces se copia el bobinado y no se respetan exactamente la misma cantidad de vueltas, o de una bobina a otra puede haber alguna pequeña diferencia. En este tipo de medición que estamos mostrando aquí, la medición ya se hace con los puentes conectados, por una cuestión de practicidad. En el caso de los talleres que fabrican las bobinas, esta medición muchas veces la realizan antes, ¿no? Antes de hacer la conexión. En realidad, antes de barnizar el motor. Ellos terminan de hacer el bobinado del motor ya con los cables conectados y hacen la medición para ver si hay alguna bobina que tenga algún defecto y se pueda llegar a recuperar. Porque una vez que ya el motor está barnizado y ensamblado, no hay recuperación. Entonces, esta es una medición muchas veces que hay que exigirle al taller de bobinado, que es importante que la haga para saber que el motor se entregó en perfectas condiciones con las tres bobinas, no sé si exactamente iguales o dentro de los parámetros de fábrica. Ya vamos a explicar un poquito cuáles son los parámetros de fábrica. Se hace con este instrumento que se llama miliomímetro o micromímetro. Si lo hacemos ya con la conexión así como se ve acá, obviamente un motor que tenga las borneras en buenas condiciones, porque si no muchas veces la pinza no hay que morderla sobre el borne, sino sobre el mismo terminal del motor para tener una buena conexión. Acá vamos a estar midiendo una bobina o una fase que está en paralelo con la serie de las otras dos, ¿no? Obviamente, si midiéramos sin los puentes, podríamos medir una bobina individual, hacer las tres bobinas individuales. En este caso, les repito, al estar ya el motor conectado en triángulo, vamos a medir de a una, pero es una en paralelo con la serie de las otras dos. La medición que se hace en fábrica o el parámetro que toma fábrica es la prueba para verificar si el valor de la resistencia está equilibrada entre las fases. Algo que no les dije anteriormente, o sea, esta medición, ¿cuándo es importante? ¿Por qué es importante hacer la medición de resistencia eléctrica? Porque muchas veces el reclamo que nos llega a nosotros es que una fase, ellos nos dicen un motor que está conectado, en marcha, nos dicen que una fase consume más que otra. Entonces es muy raro, yo la verdad que en más de 20 años que tengo en BEC no he verificado ningún problema de este tipo. Es muy raro que una bobina sea muy diferente a otra, o esté fuera de parámetro. Generalmente cuando una fase consume más que otra, está relacionado muchas veces a una diferencia de tensión. Si los tres voltajes de línea no están exactamente iguales, esto puede provocar un desequilibrio de corriente. Esto se habló mucho en la charla anterior, ¿no? El tema de desequilibrio de consumos de corriente y cuáles son los parámetros aceptables por BEC. Por ejemplo, una diferencia, los países que tienen reglamentada este tipo de regulaciones,
Por ejemplo, Estados Unidos no permite que haya una diferencia en la línea de mayor al 1%, ¿no? En cuanto a una fase de otra, un desequilibrio, un desbalance que no sea mayor al 1%. En otros países puede ser el 2%, pero el desequilibrio de tensión no tiene que ser mayor del 3%. Eso en forma general, ¿no? Estoy hablando de desequilibrio de voltaje. Eso en la red. Pero para que se dé una idea, un desequilibrio del 1% puede provocar un desequilibrio de 6 veces la corriente, de 6 a 10 veces la corriente. Entonces, generalmente cuando hay un desequilibrio de corrientes de fase, está relacionado con el voltaje. Y es muy, muy raro que esté relacionado con un problema en el motor eléctrico, ¿no? Entonces, eso nos da una pauta. Un taller, por ejemplo, que hace un rebobinado, que no tiene este tipo de instrumento, lo único que hace es pone a marchar el motor en vacío y medir con un amperímetro que las tres corrientes estén exactamente iguales. Pero ¿qué pasa? Si hay un desequilibrio de corriente, él no va, si no hace esta medición, no va a saber si está relacionado con el trabajo que hizo él o si tiene algún problema en la línea, ¿no? Que puede ser una diferencia de voltaje. Bueno, volviendo en sí a la medición, ve que establece, las normas, hay alguna norma como la IEEE que habla de valores de no más de 3%. Pero Beck lo divide en dos valores. Dice, bueno, los motores de carcasa hasta carcasa 200 permite este 3%, que es lo que dicen las normas, ¿no? Y motores de carcasa 225 a 355, que son las carcasas superiores, ellos son más conservadores en fábrica y dicen que el valor máximo tolerable es del 2%. Después yo les voy a pasar otro slide, la que sigue, donde va a dar un ensayo real, ¿no? Para que vean que los valores son muchos menores. Y la norma también establece, la IEC, que es en relación al promedio, ¿no? Que la variación esta del 2 al 3% puede ser en relación hablando del 3% en relación al promedio. Beck Fábrica es mucho más conservador y la relación la toma del mayor sobre el menor. Es mucho más conservador en cuanto a la diferencia que lo que establece la norma. Y para acá damos un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Una fase 1 medido 0,123, la otra 0,122. Siempre hay que tener en cuenta que estos valores que se miden hay que extrapolarlos, digamos, o ajustarlos a 20 grados centígrados, ¿no? Porque, ¿por qué a 20 grados centígrados? Nos puede pasar que un día tengamos temperatura ambiente de 10 grados y otro día de pleno verano de 40 grados y las mediciones van a ser totalmente diferentes. Esto es más que nada para hacer un seguimiento de la medición de resistencia. Bueno, en este ejemplo que hacemos acá, que tomamos el mayor sobre el menor y lo multiplicamos por 100, nos da un valor de 2,5, mientras que en una carcasa 200, hasta carcasa 200, el permitido era hasta 3%. Entonces está dentro de lo normal, ¿no? Esto es un caso muy didáctico, ¿no? Muy, muy didáctico. Ahora yo les voy a pasar un caso real para que ustedes vean de un ensayo de un motor grande que se ha hecho en Beck. Este es un ensayo de un motor de carcasa 355, un motor B3T, casualidad que es con caja superior, ¿no? Bueno, este motor le decía carcasa 355, debe estar la potencia por aquí. Estoy mirando, no dice, acá abajo, bueno, acá dice 450 kilowatts, 50 Hz y un motor de 2 polos, ¿no? Cuando se hizo la medición de resistencia, fíjense, no sé si alcanzan a ver ahí, 3,51 ohm, 3,50, todos son 3,51, o sea, ya la diferencia está 3,519, 3,518 y 3,511. Bueno, esos valores hay que llevarlos, acá está la formulita, cómo se lleva a 20 grados centígrados, cómo se ajusta a 20 grados centígrados, y son los tres valores de resistencia medidos. Hay dos normas que establecen de cómo llevar este valor de 20 grados centígrados, donde usa un factor de multiplicación para la IEC de 235, es muy parecido a lo que usa la IEEE. Y acá está la formulita donde ajusta. Bueno, entonces lo tienen ya en la presentación, después si alguien va a hacer la medición, tiene cómo hacer este ajuste, ¿no? Fíjense ¿qué pasa? A mayor temperatura sube un poquito la resistencia. Simplemente al llevarlo a 20 grados baja un poquito y queda ajustado a 20 grados centígrados. Cuando hacemos la formulita anterior, en realidad estamos aplicando esta fórmula que teníamos acá, resistencia mayor sobre menor, menos 1 por 100, nos da un desbalance de 0,23%. No sé si quedó claro, ¿no? Nosotros los motores grandes, Beck establece, por más que la norma dice 3%, Beck establece no más del 2%.
y tenemos un valor de 0,23. Fíjense que el desequilibrio realmente es mínimo, ¿no? Así se establece la medición del desbalance de resistencia, ¿no? Vamos a mostrar el video. Ese video está en base a la conexión anterior. Vamos a ver si lo podemos lanzar acá. Lo que vamos a hacer es esos dos bornes o esas dos pinzas de conexión. Se hacen 3 mediciones que se le da start o se le da arranque al instrumento, y cuando vemos que a los 15 segundos está estabilizado, se para. Este ensayo que vamos a ver acá, después ya el ingeniero Díaz lo va a explicar en detalle. Está hecho sobre un motor de 75 HP, motor de 4 polos, o sea 1500 vueltas, y son 3 mediciones las que se realizan. Para que ustedes vean las 3 mediciones y vean los valores de un ensayo o una medición real, ¿no? De las que se realizan acá en nuestro laboratorio. No sé si alcanzan a ver ahí que los valores de medición están en el orden de los 90 millón, ¿no? Son valores muy bajos de resistencia. Bueno, gente, no sé si vieron ahí que los valores de medición están en valores, no sé si les decía, no sé si salió en el audio, pero valores muy bajos de resistencia, en el orden de los 90 millón, para un motor de 75 HP de 4 polos. Son mediciones que no se pueden hacer con un simple tester, ¿no? Ese tipo de mediciones hay que hacerlo con instrumentos de este tipo. Bueno, muy bien, muchas gracias Federico, muy interesante lo que nos acabas de comentar. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Alberto Díaz, yo soy responsable de la parte de ensayos del laboratorio CIEN, se encuentra aquí en la planta de UBEC, pero que es atendido por personal de la UTN. En esta ocasión lo que... Ahí va, ahora sí, perfecto, ahora se ve muy bien. Bien, en esta ocasión lo que sería explicar un poco lo que es la medición de resistencia de aislamiento, en qué consiste, para qué se usa, ¿sí? Y qué utilidad le podemos dar básicamente en el campo. La idea sería una relación teórico-práctica, pero más tirado a la parte práctica. Cuando hablamos de resistencia de aislamiento, básicamente estamos hablando de la resistencia que ofrece el sistema de aislamiento al paso de la corriente, ¿sí? Para eso, nosotros nos basamos simplemente en la ley de Ohm. Para determinar la resistencia de aislamiento nos basamos en la ley de Ohm, que establece la tensión y la corriente que circula. Y eso es lo que se va a basar el instrumento de medición para determinar la resistencia de aislamiento. El proceso es el siguiente. El instrumento, que tiene una fuente incorporada de tensión de continua, alimenta a este sistema que vemos aquí, ¿sí? El material activo hace referencia a una bobina, puede ser, el material aislante, toda la aislación que hay en el medio, el otro extremo del electrodo, la otra bobina, la carcasa o la unión de ambas puede ser. Entonces el instrumento pone a potencial, como dijimos, una tensión de continua, conocida, ¿sí? De valor conocido, y verifica qué corriente circula. Y de esa forma determina cuál es el valor de la resistencia, en este caso de la aislación. Es muy importante aclarar que uno habla sobre sistema de aislación, ¿sí? Porque en realidad uno no está midiendo una aislación en particular, sino todo el conjunto por el cual circula corriente, el cual sería el esmalte de los conductores, el aislante propiamente dicho que separa las ranuras de las bobinas, la impregnación final,
¿sí? Completa de todo el sistema. O sea que estamos verificando básicamente un sistema completo, un conjunto de aislaciones del motor. Desde el momento que se aplica la tensión, nosotros vemos en esta gráfica que la resistencia de aislación tiende a ir incrementándose en el tiempo, ¿sí? Pero, bueno, no siempre es así, pero en la mayoría de los casos, en una condición de aislación buena dentro de todo, se puede decir que tiene ese comportamiento, ¿eh? La tendencia es que la resistencia de aislación tienda a aumentar en el tiempo. O sea que no es un valor constante, ¿sí? Entonces, a tales efectos se estableció tomar un estándar y decir, bueno, a 1 minuto es el valor de resistencia de aislación a 1 minuto, es el que usamos como parámetro para comparar, establecer alarmas, decir, bueno, hasta aquí está aceptable la aislación, por debajo hay que tomar alguna acción correctiva, etcétera, ¿sí? Entonces la curvita de aislación, la resistencia de aislación, la curva de tendencia que tenga, también va a ser un parámetro que nos va a estar diciendo si la aislación se encuentra en buen estado o no. Más adelante vamos a ver cómo analizar esa tendencia, ¿sí? Pero en principio la resistencia de aislación tiende a ser variable. Tiempo y se establece como 1 minuto como el estándar para determinar parámetros comparativos. Podemos decir entonces que el objetivo de la resistencia de aislación es verificar justamente la condición en la que se encuentra ese aislamiento. Y cuando digo condición, hago referencia a qué factores encuentran contaminando básicamente el sistema que hace que me tire abajo la medición de aislación. Podemos mencionar dos que son los más importantes, entre otros, pero a nivel práctico, los contaminantes superficiales son los que ponderan un poco, y entre ellos, como podemos ver ahí, las condensaciones por humedad y el polvo son los que más frecuentemente aparecen en el sistema de aislación y hacen a disminuir la resistencia del aislamiento en las máquinas, ¿sí? Entonces, la resistencia de aislamiento, su valor se ve afectado por estos contaminantes y hace que la vida útil del aislante tienda a... Y es por eso que utilizamos esta herramienta, como es la medición de resistencia de aislamiento, para tratar de diagnosticar que en algún momento hay que realizar alguna acción correctiva y así tratar de asegurar la vida útil del aislante y por ende también del motor, el tiempo que está estipulado. El otro factor importante que modifica la resistencia de aislación es la temperatura. Este factor es inherente ya a los factores externos, porque la aislación ya tiene que venir preparada, obviamente, para trabajar a cierta temperatura. Y ahí es donde tenemos las distintas clases de los aislantes para diferentes grados de temperatura. Aquí ya no podemos variar mucho con esto, pero sí hacer con los temas de los contaminantes superficiales. Ahí sí, ya el motor, si vemos que la aislación está baja por alguno de estos efectos, bueno, se deberá tomar alguna acción correctiva como abrir, limpiar el motor, secarlo, etc. En el caso del factor de la temperatura, es habitual que a medida que aumenta la temperatura, la resistencia de aislamiento disminuya, ¿sí? Y viceversa. También lo contrario es válido. Para medir la resistencia de aislamiento, es un instrumento que se denomina megómetro, ¿sí? Los que tienen aquí, el de la derecha, es un instrumento mucho más sencillo, de campo, de medición rápida. Obviamente nos da un valor limitado. Algo que no mencioné es que cuando medimos aislación, los valores que se esperan son valores del orden de los millones de ohmios, ¿sí? Es decir, megaohm, gigaohm o hasta teraohm. ¿Está bien? Por ende, este tipo de instrumento es muy diferente al que acaba de mencionar Federico anteriormente para medir resistencias eléctricas, que en realidad esos son para medir resistencias de bajo valor. El principio de funcionamiento es totalmente distinto, ¿sí? O sea que, como dijo Federico, con un multímetro común no se puede medir ni siquiera resistencia de bajo valor, ni este tipo de resistencias de alto valor. ¿Está bien? El instrumento que tenemos a la izquierda, el megómetro, también, pero ya más abocado a lo que es laboratorio o para mantenimiento predictivo, preventivo, con muchas actividades, mucha mayor tensión de prueba, análisis con otros sistemas de medición,
Y muchísimas otras cualidades, por supuesto también el fondo de escala, ya podemos medir valores muchísimo más altos, del orden de los teraohm, ¿sí? A diferencia de este que puede llegar hasta 500 megohm como límite. Unas pequeñas recomendaciones que nos pareció con Federico agregarlos es que a la hora de elegir un megómetro, entre toda la variedad que hay, bueno, poder hacerse unas preguntitas básicas de qué es lo que tengo que hacer para poder elegir un megómetro acorde, ¿sí? Y ahí podemos mencionar cuál es la tensión máxima de prueba necesaria para probar mi máquina, ¿sí? Una máquina de 1000 volts, si es una máquina de media tensión, de 6000 volts, si es un transformador, lo que sea. ¿Cuáles son los métodos de medida? Si es una medición puntual de resistencia a aislación, si tengo que sacar un índice de polarización, si tengo que hacer una prueba de escalones de tensión. Otro factor, ¿cuál es el valor máximo de resistencia de aislamiento que tengo que leer? Si no me alcanza, o puede llegar mi lectura hasta el orden de los 5000 gigaohm o valores superiores. ¿El instrumento tiene que ser portátil o puede ser de banco, estacionario? Y por supuesto, si uno va a realizar mediciones en el parque de motores, tiene que ser un instrumento que se puedan guardar mediciones para luego su posterior descarga y análisis. Entonces podríamos mencionar esos puntos de partida a la hora de poder elegir un megómetro. Con respecto a qué tensión de prueba configurar el instrumento para aplicar a lo que es el sistema de aislación. La IEEE nos recomienda que para máquinas de tensiones de línea menor a 1000 volts, la tensión de prueba sea de 500 volts. En la norma IRAN alguno puede encontrar otras tablitas dando vuelta que dice que para tensiones de máquinas de baja tensión menor a 1000 volts, la tensión puede ir de 500 a 1000 volts de corriente continua. Eso va a depender de la persona que vaya a megar, ¿sí? Eso va a depender del evaluador, básicamente. ¿Cómo se mide? ¿Cómo configuramos las conexiones para poder tener una prueba de medición de aislación? Bueno, lo más usual de punto de partida sería la configuración que ven aquí. Es decir, un borne, un potencial del megómetro, ¿sí? Un terminal del megómetro, lo conectamos a una de las bobinas. Esto es lo que decía la parte activa en la figura de la primera presentación. Y el resto, la bobina B y W, vean que están unidas, ¿sí? Con respecto también a la carcasa, está todo unido, y eso al potencial restante, al terminal restante del megómetro. Entonces lo que hago es aplicar esa diferencia de potencial entre la bobina U con todo el resto de la bobina, ¿sí? Y ahí verifico cuál es la aislación de la bobina U respecto de todo el resto que lo rodea. De la misma forma realizo la misma configuración, pero para la bobina B y la bobina W. Esa sería la forma más habitual. ¿Qué pasa? Puede ser que en alguna de las mediciones me dio bajo valor. Bien. El paso siguiente sería abrir estos puentes y verificar independientemente U con B, U con W o U con carcasa, para tratar de identificar en dónde está el punto de mínima aislación, si es que lo hay, o es que en general, ¿sí? Otra de las pruebitas que se puede hacer una configuración rápida, muchas veces en campo, los terminales ya se encuentran con un estado de deterioro y poder ahí sacarlos, aflojarlos, es un riesgo, ¿sí? Corremos el riesgo de romperlos y que luego la puesta de la máquina no sea lo más rápida posible. Entonces, para esos inconvenientes, podemos dejar los terminales de la máquina, ¿sí? Dejamos los terminales conectados con sus puentes y poder hacer la medición de aislación de las 3 fases respecto a la carcasa. Aquí estaríamos probando también todo el sistema de aislación, pero entre fases, dependiendo del bobinado, puede ser que no estemos midiendo. Pero sin embargo tenemos una medición representativa en general del estado de la aislación. Bueno, este es el megómetro que tenemos en el laboratorio aquí en CIEM, con el cual realizamos la mayoría de las pruebas. Vean que aquí, como les comenté, yo dejé los puentes puestos en triángulo, este motor en 380, y conecto del megómetro justamente a las bobinas y el otro terminal a la tierra, ¿sí? A la tierra de la máquina. Vean que lo conecto a la tierra propiamente dicho, donde se toma, que es la toma de tierra del motor, ¿sí? Con lo cual, ustedes cuando vayan a realizarlo, necesitan una toma de tierra directa de la máquina,
y evitar tratar de conectar en algún tornillo que pueda estar o esté pintado, con lo cual no sería una medición bien representativa. Hay que tener cuidado justamente con ese tipo de detalles. Antes les mencioné el efecto de la temperatura. Cuando uno aumenta la temperatura, como regla general, se puede decir que cuando la temperatura aumenta 10 grados, la resistencia de aislamiento se reduce a la mitad. Y lo inverso también es correcto. Cuando la temperatura disminuye 10 grados, la resistencia de aislamiento aumenta el doble. Como la temperatura nosotros no la podemos variar, no es un fenómeno que podamos manejar, ¿sí? Va a ser propio de la temperatura de funcionamiento de la máquina. Entonces lo que hacemos es el valor de aislación a una temperatura dada, llevarlo a 40 grados, un valor de temperatura estándar, ¿sí? Que se adoptó, para que así las mediciones de aislación realizadas en distintos momentos, en distinto tiempo, sean comparativas. De lo contrario, por ejemplo, uno realiza la medición de un motor en verano, 5 grados, ¿sí? Y realiza la misma medición 6 meses después, a lo mejor en invierno a 5 grados, y los valores van a ser distintos, pero la máquina a lo mejor está en el mismo estado, en la misma condición, pero los valores van a ser distintos. Bueno, y ahí tenemos un error, digamos, por parte del que va a medir, al no corregir los valores a una temperatura estándar, ¿sí? Que sería 40 grados en el caso de la IEEE. ¿Cómo hacemos la corrección? Bueno, esta ecuacióncita, aquí tenemos. R40 sería la resistencia de aislamiento corregida a 40 grados, es igual al factor de corrección, a la temperatura T, y R sub T vendría a ser resistencia de aislamiento, ¿sí? Medida a la temperatura T. Cuando yo registro la temperatura, vengo a la tablita y el factor K sub T a partir de la temperatura medida, y luego multiplico por el valor de aislación que tomé y obtengo la resistencia corregida a 40 grados. Se puede hacer de forma rápida, y en el caso de que no me lo permita por tabla, porque justamente la temperatura está en valores que no son números enteros, puedo recurrir a la fórmula para ser más preciso. Vamos a verlo en un ejemplo para entenderlo. Supónganse el caso 1, yo mido una resistencia de aislamiento, me da 100 megohm, lo mido a la temperatura de 30 grados. Algo que hay que aclarar es que la temperatura que mide es la temperatura de la aislación que estoy midiendo, ¿sí? Si el motor está guardado, es decir, en el depósito, bueno, estará a temperatura ambiente, con lo cual la temperatura ambiente suponemos que está a la misma temperatura del motor, ¿sí? Pero ahora si el motor se detuvo, estaba en marcha y se detuvo 1 hora o 2, ya no va a estar más a la temperatura ambiente. Con lo cual ahí tengo que medir la temperatura de la máquina, ¿sí? Y una temperatura de referencia que me dé una referencia del sistema de aislación, digamos, de toda la aislación que está dentro. Obviamente no va a ser la misma en todos los puntos, pero va a ser una temperatura mucho más cercana a lo que se encuentra en la aislación que la temperatura ambiente, ¿sí? En definitiva, es la temperatura a la que se encuentra la aislación. Por eso es conveniente por ahí hacerlo en momentos donde el motor ya se encuentra y la temperatura del motor estabilizada a la temperatura del ambiente. Bien, entonces en el caso 1 dijimos, hicimos una medición de un sistema de aislación, nos da 100 megohm y se encuentra a 30 grados, ¿sí? Entramos a la tabla con 30 grados y nos da que el factor de corrección, justo caemos en un número entero, nos da que es 0,5. Cual K sub T 0,5 por los 100 megohm me dice que la resistencia corregida a 40 grados, o llevada a 40 grados, es de 50 megohm, ¿sí? Y ese es el valor que luego vamos a utilizar nosotros para comparar o verificar con los valores que consideramos aceptables. El caso número 2, medimos una resistencia de aislación de 1 gigaohm y la temperatura es 20 grados en este caso. Si ingreso por tabla voy a ver que 20 grados no cae en alguna división, con lo cual me es conveniente utilizar la fórmula y obtener el K sub T de manera más precisa. Y por supuesto llevo el valor 0,25 por 1000 megohm, que sería 1 gigaohm, a 40 grados y me da 250 megohm, ¿sí? Entonces ahí tengo dos formas de medir, uno con tabla y la otra utilizando la fórmula. Siempre corrigiendo todos los valores a 40 grados, ¿sí? Para poder hacer comparativo. ¿Qué nos dice la norma la IEEE en cuanto a los valores mínimos? Esto es un poquito lo que
todos queremos saber, es lo más crítico. La norma establece o recomienda valores mínimos, ¿sí? En el caso aquí, para la mayoría de las máquinas con conectores bobinados con alambre debajo de 1 kV, nos dice que el valor mínimo de la resistencia de aislación a 1 minuto, nos aclara a 1 minuto, y corregido a 40 grados, es 5 megohm, ¿sí? Y ese valor es, digamos, el mínimo recomendado, que sale justamente por pérdida básicamente de corriente. Lo más normal, lo más común que pueden llegar a encontrar es una tablita de este estilo, que son valores prácticos, orientativos, en el cual ya tenemos una división un poquito más jugosa, la cual nos dice que podríamos decir que 50 megohm es el punto de inflexión de decir, bueno, por debajo del megohm hay que tomar alguna acción correctiva, no puedo seguir dejando el motor funcione, ¿sí? Porque puede ocurrir algo. Por encima de los 50 megohm, hasta 100, y me dice que es algo regular. Tengo una zona gris, ¿sí? Ahí es donde más difícil se torna decidir qué hacer. Por encima de los 100 megohm, la aislación ya es buena, muy buena, excelente. Si me cae por aquí arriba, no hay problema, ¿está bien? Pero lo más crítico es tratar de decidir en esta zona qué hacer. Y para eso, con una medición de aislación a la persona que va a evaluar la aislación, por ahí no le basta, necesita otro criterio para decir. Y el otro criterio que podemos utilizar es el índice de polarización. El índice de polarización se define como la resistencia de aislamiento, de aislación, a los 10 minutos, dividido la resistencia de aislamiento a 1 minuto. Observen que este número es un número dimensional y básicamente me está expresando cuántas veces crece la curva de resistencia de aislamiento de 1 minuto a 10 minutos. Entonces, este índice me puede llegar a dar información para tratar de decidir en el caso de que con la resistencia de aislamiento solo no tengo todas las herramientas para decir, bueno, el motor está en buenas condiciones, es aceptable o no. Veamos estos dos ejemplos, estos dos casos. En el caso número 1, la resistencia de aislación a 1 minuto, la tenemos por aquí. Caso número 1, resistencia de aislación es 1 minuto, ronda los 80 megohm. Y la aislación a los 10 minutos, 80 megohm. Esto me está diciendo que el IP de la máquina es 1,12, 1,125, ¿sí? O sea que creció muy poquito, un poco creció, ¿sí? Pero no mucho. Vamos a ver qué valor es mucho o poco. En el caso 2, la máquina tiene un valor de resistencia a 1 minuto de 100 mega. Vean que ambas, una tiene 100 mega a 1 minuto y la otra tiene 80 a 1 minuto. Como dijimos, son valores que están en un estado regular, bueno, pero que no tenemos ahí una confirmación precisa. Es una zona medio gris, ¿sí? Entonces, vamos a dejar que crezca la curva, a verificar a los 10 minutos, a ver qué pasa con la aislación propiamente dicha. En el caso 2, vemos que la tendencia ha sido mucho más creciente y a la resistencia a los 10 minutos me dio 600 megohm. El IP es de 6. Bueno, aquí tengo criterio para decir que el caso 2, la máquina 2, con un valor de aislación relativamente bueno pero bajo al inicio, tuvo un IP alto. Entonces puedo decir que el motor es aceptable en ese caso. No así el caso 1, me dio un IP bajo, ¿sí? ¿Y cuánto es bajo? ¿Cuánto es alto? La norma nos recomienda básicamente el criterio de decir 2. Si está por debajo de 2, podemos decir que no es aceptable, que hay que tomar alguna acción correctiva. Si está por encima de 2 o muy superior, lo damos por aceptable. Entonces aquí hemos presentado la resistencia de aislación a 1 minuto en conjunto con el índice de polarización para tener dos criterios a la hora de analizar si una aislación está en buen estado o no, o hay que tomar alguna acción correctiva, ¿sí? Algo muy importante es que todo lo que sea normativa de la resistencia de aislación hablan sobre recomendaciones y evaluaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un criterio, no hay
valores fijos y determinados, como así podemos encontrar normas para otros equipos. Esto se basa en todos los datos que nos aparecen en las normas son debido a ensayos estadísticos de varios motores de prueba. Entonces, mucho va a depender del evaluador, de la persona que vaya a evaluar la resistencia de aislación y los criterios que utilice para determinar si un estado de aislación está bien o está mal, ¿sí? Algo muy importante es que si el valor de resistencia de aislación es muy superior o es superior a 5000 megaohm, que serían 5 gigaohm, el IP ya deja de tomar importancia, ¿sí? Porque estamos en un valor que ya la curva de resistencia de aislación le cuesta crecer, ¿eh? Por lo cual el IP ahí no nos sirve, pero tenemos un valor de resistencia de aislación altísimo, con lo cual podemos estar dentro de todo tranquilos que se encuentra en una condición aceptable. Alberto, te hago una interrupción, no sé si me escuchás ahí. Por favor. Eso es muy importante lo que comentaba Alberto con respecto a los motores nuevos. Es para que, bueno, cuando le hagan IP a un motor, más allá de hacerle megado, que es lo primero que se hace, generalmente se recomienda hacer en motores que tienen algún tipo de efecto. O sea, que yo me encuentro con un valor bajo de aislación o tengo algún tipo de dudas, ¿no? Porque en un motor nuevo, que está impecable, se van a encontrar con valores de medición tal vez de 20 gigas o 30 gigas. Y es un poco lo que comentaba Díaz, ¿no? De que al medir este motor, hacerle un IP, va a dar como que está malo. Entonces, son valores tan altos de megado, se acomoda tan rápido, que el valor, la medición que hagan al minuto, va a ser la misma que van a hacer a los 10 minutos. Entonces, le va a dar un valor de un IP muy cercano a 1, y le va a dar como que el motor está malo. Y en realidad el motor está impecable, ¿no? Entonces el IP no es recomendado hacerlo para motores nuevos con valores digamos, de megado, que esté muy por encima de lo que comentaba ahí, ¿no? Lo que está escrito, ¿no? Por encima de 5 gigas. Por eso es un valor de referencia. Es muy normal que motores nuevos, más que 5 gigas, tengan 20 gigas o 30 gigas, ¿no? Entonces no se recomienda hacer el IP. Nada más que eso, ¿eh? Buenísimo, Federico, muchas gracias. Muy importante lo que acaba de decir, la verdad que sí. Bueno, otra cosa importante es que también va a depender de la criticidad de la máquina, y acá ya nos metemos un poco en lo que es el mantenimiento. Es decir, qué máquina es crítica y qué máquina no, a la hora de realizar, si conviene realizar un ensayo de IP, porque tengo que hacer una medición a 10 minutos, o realizar solamente una medición de resistencia de aislación a 1 minuto, ¿sí? Eso ya depende mucho del criterio que tome el sector mantenimiento y también del tamaño de la máquina, ¿eh? Obviamente para máquinas de grandes potencias, hablemos por arriba de los 200 kilovatios. Federico, no sé si vos tendrás ahí algún valorcito más práctico. ¿Valor de megado, decías? Sí, de potencia que nos diga, bueno, a partir de esta potencia el IP sí se hace a todas las máquinas o No, es no. una cuestión no de potencia, sino de criticidad, ¿no? O sea, pero lo normal es hacer humegado a todo digamos, el stock, digamos, más que el stock, digamos, que la plantilla de motores que haya en una planta, ¿no? Entonces, el megado se hace a todos los motores. Por ahí el IP va a depender de la criticidad, digamos, o del valor de megado, pero no se le hace habitualmente a todas las máquinas, ¿no? Es así. Exacto. Bueno, muchas gracias, Federico. Exacto, por ahí no es conveniente a máquina de 1 HP o 2 HP, no conviene directamente, no es viable hacer un ensayo de 10 minutos el IP, ¿sí? Pero bueno, máquinas de gran potencia sí sirve y obviamente que es un criterio más a la hora de tomar una decisión. Bueno, así como encontramos límites prácticos de resistencia de aislación, también podemos encontrar límites prácticos para el IP. Pueden encontrar esta tablita que nos dice mayor a 2, ¿sí? Se puede considerar bueno, y regular entre 1,5 a 2, lo que charlamos antes. Un poquito el 2 es el punto de inflexión en el cual tengo también una zona gris para el estado de la aislación, si es aceptable o no. Y ahora saltamos a lo que es el registro histórico de la máquina. ¿Cómo sería esto? Bueno, esto va de la mano con el mantenimiento de vuelta, del tipo de mantenimiento que tengan, en particular para cada máquina, con lo cual es muy conveniente realizar las mediciones de aislación y de IP e ir registrándolas a lo largo del tiempo durante periodos regulares, ya sea 6 meses, 1 año, dependiendo de la criticidad de la máquina, volvemos a lo mismo, ¿sí? Dependiendo de la criticidad de la máquina, e ir viendo
cómo se va comportando esa aislación a lo largo del tiempo. A modo de poder decir, bueno, llegado a los 100 megón, necesito tomar alguna acción correctiva porque 100 megón es el límite o la alarma que yo coloco, para decir, bueno, voy a tomar una acción correctiva, voy a abrir el motor, lo voy a limpiar, porque dejar funcionando el motor a ese valor de aislación puede ser perjudicial para la máquina. Tal como por ahí se puede un poco esta presentación, ¿sí? La aislación tiende a bajar a lo largo de los años y no se tomó ninguna acción correctiva, bueno, se produjo el fallo de la máquina. Se rebobina el motor y se vuelve a medir resistencia de aislamiento y nuevamente se vuelve a producir el ciclo natural. Así que el registro histórico, ir llevando los valores de aislación de forma periódica, valores de aislación, acuérdense, corregidos a la temperatura de 40 grados, armando un gráfico para ver cómo es la tendencia, ¿sí? Entonces, esto va de la mano de lo que se llama mantenimiento predictivo o preventivo. Muchos libros o autores lo pueden encontrar como mantenimiento basado en condición, que por ahí es lo más aceptado para esto, porque nosotros estamos verificando la condición y estableciendo un punto por el cual por debajo de eso es peligroso, ¿sí? Distinto sería el predictivo al tratar de predecir cuándo va a fallar la máquina. Pero bueno, es una cuestión de cambios de criterios y de definiciones. Muchos libros lo van a encontrar como mantenimiento basado en condición. Este es un pequeño ejemplo en el cual tenemos dos motores. Ustedes vean que el motor A presenta un valor de aislación, como hablamos antes, un valor de aislación que no es ni muy alto ni tampoco muy bajo, hace 80, 90, 100 megón. ¿Cuál es un valor en la zona gris? Pero a lo largo del tiempo tiene un comportamiento bastante estable, su aislación no se ve disminuida, ¿sí? Con lo cual uno puede estar tranquilo que el motor puede funcionar satisfactoriamente en esas cosas. En cambio el motor A presentó un altísimo nivel de aislación en la primera medición, pero luego, pasado un tiempo, su aislación ha ido disminuyendo de forma muy brusca, ¿sí? Ha caído de forma muy brusca. Con lo cual, esto lo que nos quiere decir, que se puede presentar en la mayoría de casos, es que un valor alto de aislación no quiere decir que el motor va a funcionar muchísimo tiempo y no hace falta que se lo mire o se lo detecte, ¿sí? Y un valor de aislación de valor bajo no quiere decir tampoco que el motor va a fallar al año o al 2 años. Es muy importante seguir con los protocolos de medición periódica y seguimiento de curvas a todos los motores que se tengan en el parque o de motores, digamos, ¿sí? En su plantilla de mantenimiento. Bien, por último vamos a ver un videito de cómo se realiza la medición. Este es un motor que nosotros tenemos aquí en el laboratorio del CIEM, el cual hacemos pruebas recurrentes. La potencia del motor es de 55 kilovatios. Aquí tenemos para verificar la temperatura ambiente. El motor está a temperatura ambiente, lo que les decía antes. Ahí conectamos un terminal del megómetro a lo que es todas las bobinas. Estamos haciendo una medición rápida. Y el otro terminal, el negativo, lo conectamos a la masa de referencia con la que viene el motor, ¿sí? No en cualquier lado, no aquí, que está pintado, ¿sí? Del motor. En este caso, el megómetro que estamos exponiendo es un megómetro de hasta 10 kilovolt, el cual tiene capacidad de medir corriente que está circulando, registro en memoria de alta capacidad, diferentes valores de tensión a diferentes tiempos, son los escalones de tensión, bueno, en fin. Vean que está avanzando la medición, 30 segundos, y el valor, ¿sí?, sigue subiendo, y ya a simple vista tenemos un valor de aislación de 150 gigaohm, son 150.000 megohm, o sea, es un valor relativamente alto, altísimo, ¿sí? Podemos decir que es un motor que se encuentra en buen estado, su aislación está en buen estado, no encontramos presencia de ningún contaminante o algún factor que nos haga disminuir la aislación a valores críticos.
Bueno, muy bien. Hasta mi parte. Ahora lo dejo con Federico. Muchas gracias. Un poco para ir cerrando lo que comentaba el ingeniero Díaz, ¿para qué sirve este tipo de megado, ¿no? Para que después, llegado el momento de revisar el motor, nos encontremos con este tipo de fallas, por ejemplo, ¿no? Acá vemos, estos son ejemplos prácticos, porque es importante no solamente hacer el megado, sino que después que el taller que haga la reparación les informe el porqué, ¿no? De qué manera se quemó el motor. Obviamente, al hacer un megado, nosotros vamos a detectar que el bobinado, si está en falla o está malo, merece una reparación o un reacondicionamiento. Muchas veces no llega al hecho que haya que rebobinarlo, pero sí hay que hacerle algún secado a horno o algún rebarnizado, si está todavía recuperable, si simplemente lo único que tiene es una baja de aislación. Pero si cuando se hace el megado nos detectamos que no es solamente una baja de aislación, sino que el bobinado está a masa o está en corto, ahí ya sabemos que va a merecer un rebobinado. Pero detrás de ese rebobinado es importante que el taller que haga la reparación les informe por qué se quemó. Si se quemó por una falla, simplemente un cortocircuito entre espiras, como se ve aquí, entre alambres, que se puso en cortocircuito a masa, a la carcasa, o si tiene un recalentado. Por ejemplo, vemos este segundo esquema, este también es un cortocircuito, ¿no? Este es un cortocircuito que se ve acá en ranura. Un bobinado que se ve limpio, bobinado que no está recalentado y se ve un cortocircuito. Una falla de este tipo puede o no ser en garantía, ¿no? Porque si es en garantía es porque tiene menos de un año de fabricado este motor y que haya tenido también una buena condición de almacenaje y mantenimiento, que no haya ingresado humedad al interior, ¿no? Por eso antes les mostraba el taponcito de drenaje, algo que parece muy básico, muy sonso, pero que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, este tipo de fallas que ven acá no sería una garantía. Acá nos encontramos con un motor totalmente recalentado por sobrecarga. Están las dos cabezas de bobina totalmente recalentadas con los hilos cortados. Entonces es muy importante, les repito, que el taller les comente de qué manera se quemó este bobinado. No vamos a ver todos los casos, es simplemente un pantallazo, porque hay algunos casos, tenemos una lámina que está disponible en internet, que por ejemplo se puede llegar a detectar que hay solamente una fase quemada. Si el motor estuviese conectado en triángulo, cuando falta una fase, se quema una sola bobina. Si el motor, por ejemplo, estuviese conectado en estrella, por los motores más chiquitos, que son 220, 380, hasta 4 HP, ese motor que está conectado en 380 estrella, cuando falta una fase, se queman dos bobinas. Y eso queda muy evidente cuando uno analiza la forma en que se quemó, por ejemplo, el bobinado motor. Bueno, y respetando los tiempos, y para ir cerrando, nosotros todos los que es servicios, los brindamos a través de nuestra red de asistencia técnica. Esto lo repetimos en todas las charlas. En lo que es motores eléctricos tenemos 35 asistentes técnicos distribuidos en todo el país, de los cuales 5 de esos asistentes técnicos se dedican a lo que le llamamos máquinas o energía, que son grandes motores por encima de 400 o 500 HP y motores de media tensión. Y también tenemos talleres que están capacitados, que se han homologado para reparar generadores. Así que bueno, desde ya muchas gracias, no tenemos mucho más para decir y seguimos en contacto. Dejamos nuestros contactos aquí, nuestros correos electrónicos, para que, bueno, ante cualquier duda se comuniquen con nosotros. Y la idea es que demos en este año, antes de finalizar el año, demos otra charla de este tipo, pero orientada a la parte práctica de mantenimiento mecánico. Tal vez estemos comentando algo de lo que es medición de vibraciones, que hace al mantenimiento, ya le digo, lo que es mantenimiento mecánico, cambios de rodamiento, ciclos de reengrase, y vamos a tratar de darlo también en coordinación con el personal de la Universidad de la UTN. Así que desde ya muchas gracias, y quedamos a disposición por las consultas que sean necesarias.